Hola amigos, te habla José. Hoy te enseñaré cómo realizo yo mis estudios bíblicos en el software bíblico Logos. Soy un usuario de Logos desde hace un par de años y me encuentro maravillado, realmente agradecido con Dios por esta herramienta tan útil en el estudio profundo de la palabra de Dios. Antes teníamos que eh, buscar recursos que eran mucho menos eficientes de lo que es este programa. Tenías que comprar comentarios bíblicos, tenías que comprar diccionarios y por separados eran realmente una inversión bastante amplia. Pero ahora con las bibliotecas y con todo lo que Logos ofrece es una gran realmente es algo muy barato lo que ellos ofrecen en comparación con la gran cantidad de recursos que te dan. Hoy te voy a enseñar cómo uso yo Logos para mis estudios bíblicos, para realizar un sermón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir este entorno que yo ya realicé y ya tengo armado. Son entornos que uno mismo hace en base a cada preferencia de uno mismo, ¿va? A cada uno de los recursos que a ti te parecen importantes y de las cosas que quieres consultar en el programa. En otro video te voy a enseñar cómo preparar este entorno y qué pasos debes seguir para realizarlo. Lo primero que hago es darle clic a este entorno en el panel de inicio y el programa abre automáticamente todos los recursos y todas las herramientas que voy a utilizar y que me gusta usar. Lo primero que haces cuando realizas un sermón expositivo, es decir, un sermón basado en un pasaje de la Biblia, es definitivamente escoger ese pasaje del cual quieres predicar. Este mes he comenzado yo a predicar sobre el Evangelio de Marcos. Esta semana quisiera yo predicar acerca de Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Regularmente yo me baso en las perícopas ya preestablecidas que aparecen en la Biblia, porque pues es fruto de un trabajo de discernir las partes en las que está dividida la Biblia. Así que trato de seguir esa secuencia. Cada quien sigue la secuencia que mejor le parece. Entonces lo primero que yo hago cuando he decidido qué pasaje voy a predicar es seleccionarlo. Lo selecciono aquí. No tiene que ser exactamente todo, pero tiene que abarcar al menos una parte de los textos que vamos a utilizar. Luego de tener esto, voy aquí a la pestaña, ya tengo abierto un cuaderno en donde tengo todos mis sermones del Nuevo Testamento. Tengo otro para el Antiguo Testamento y otro para bosquejos temáticos. Entonces le doy aquí a nueva nota. Como tengo seleccionado el entorno aquí, en mi Biblia tengo este pasaje seleccionado, la nota me aparece automáticamente con el anclaje en el pasaje que yo le he especificado. Si te das cuenta, en la Biblia ya aparece la nota que yo voy a crear y va a estar vinculada a ese recurso. Posteriormente lo que hago yo es escribir el título. No tiene que ser el título final, pero sí es uno que me ayuda a diferenciarlo de los otros temas que ya tengo armado. Entonces, en este caso voy a usar el título de la perícopa. Voy a anotar, voy a escribir Jesús principia su ministerio. Entonces, siempre incluyo abajo la cita que estoy utilizando, en ese caso Marcos 1, 14 al 15. Le doy enter y ya tengo listo el título. Regularmente lo subrayo y le pongo en negrilla para que quede más bonito. También lo centro para diferenciarlo de lo demás. Una vez tengo esto ya armado, ya aquí comienzo yo a escribir aquello que voy a usar y aquello que voy a extraer de la palabra de Dios. Voy a darle aquí a esta pestaña que miramos aquí arriba, estas flechas. Esta flecha nos ayuda a tener más espacio. Cuando ya lo tienes, ya está listo ahí armado por lo menos el entorno para las notas. A mí me gusta tenerlo en grande las notas porque me ayuda a visualizar bien qué estoy escribiendo y qué estoy aprendiendo. Una vez que tengo seleccionado esto, comienzo a leer. ¿Verdad?
Aquí se nos narra que después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como tú notarás, ya hay unas palabras que están seleccionadas. Esas palabras que están seleccionadas vienen de un filtro visual que yo conseguí gratis en línea, de Morris Proctor, creo que es el nombre de la persona que me contribuye con muchos tutoriales. Incluso hay un campamento de logos que puedes inscribirte si conoces el inglés, pero pues colaboraron, ¿verdad? Compartieron estos filtros visuales. Yo adquirí uno y me encantan, la verdad que me ayudan a ver la palabra de Dios de manera diferente. Por ejemplo, los que están en verde, si no estoy mal, son los verbos infinitivos. Los que están en este color como anaranjado pálido son los que, si quieres lo voy a abrir aquí. Voy a abrir aquí, aquí tenemos los filtros. Perdón, los resaltados, y aquí aparecen, mira, en la parte de abajo, cuando están en color anaranjado pálido es indicativo, son verbos que te indican que alguien está haciendo algo, ¿va? Que te ayudan a describir a esa persona, ¿verdad? A indicar qué están haciendo. Como ya dije, los verdes son los infinitivos y los que son color celeste son participios. Son verbos que nos ayudan a, ¿cómo decirlo? A poder explicar a través de los verbos a la persona. O sea, son verbos como que si fueran adjetivos. Pero bueno, entonces te lo plantea así y realmente son muy visuales. Por último, estos últimos verbos son verbos imperativos. Conforme vayamos estudiando el pasaje nos vamos a ir cuenta de lo importante que son. Entonces, lo primero que noto yo aquí es, como tú sabes, para estudiar la palabra de Dios, lo primero es hacerse preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Yo no uso ese subrayado de poner quién, cuándo, cómo, porque siento yo que no me muestran lo que yo quiero ver. Así que lo que yo hago es prácticamente hacer yo mismo las preguntas. Cuando leo, después que Juan fue encarcelado, lo primero que se me viene a la mente es, ¿por qué fue encarcelado? ¿Cuándo fue encarcelado? Entonces, aquí hay dos preguntas que son importantes hacernos, y es el espacio geográfico y el espacio temporal en que están pasando los acontecimientos. Esto es muy importante cuando estudiamos narraciones de la Biblia. ¿Cuándo y dónde y por qué están pasando? Entonces, en este caso, una pregunta que yo haría, que sería muy competente, sería: ¿por qué encarcelaron a Juan? Y otra pregunta que me podría realizar, perdón, es ¿quién lo encarceló? Claro, los que hemos leído la Biblia varias veces sabemos las respuestas, pero siempre es bueno dejarlo especificado. Después voy a ir un poquito rápido porque si no este video va a ser eterno. Recuerden que los estudios bíblicos duran aproximadamente 6-7 horas realizarlos. Entonces no voy a hacer un video de 7 horas. Pero por lo menos quiero darte unos pincelazos de lo que yo hago. Después luego Jesús vino a Galilea predicando. Entonces otra pregunta que me surge a mí es, por ejemplo, ¿de dónde venía Jesús? Si dice que vino a Galilea es porque venía de otro lugar. Entonces, ¿de dónde venía Jesús? Esto ya nos da una buena introducción para el mensaje. Siempre es importante que los hermanos, el pueblo de Dios, ubiquen qué está pasando, por qué está pasando y cuándo está pasando. Siempre es bueno darle ese contexto. Tal vez tú lo sepas, pero siempre es bueno que ellos también lo puedan asimilar. Muy bien, después de eso entramos de lleno a lo que es el contenido principal de nuestro pasaje. Dice que vino predicando y diciendo. Como tú notas, predicando y diciendo son verbos que nos describen a Jesús y nos los describen predicando y diciendo. Entonces, estas dos acciones, estos dos verbos nos hablan acerca de lo que Jesús estaba, que nos lo
¿cómo decir? No lo describen a Jesús a través de verbos. Y el primer verbo es predicando. Lo voy a anotar porque estas palabras me gustaría poder estudiarlas más adelante. Jesús estaba, en este lugar estaba número 1, predicando. Lo voy a poner aquí con estos separadores. Estaba predicando y número 2 estaba diciendo. Entonces, predicando podemos decir que es la acción de predicar, obviamente. Y diciendo ya no lo plantean como el mensaje que se da. Entonces, el mensaje. Entonces tenemos la acción predicando y diciendo, ahí nos lo ejemplifica más específicamente. ¿Qué se estaba predicando? ¿Cuál era el contenido de su predicación? Muy bien, seguimos adelante. El contenido de la predicación. Ahora vamos a hablar sobre el mensaje en sí. ¿Qué era lo que Jesús estaba predicando? Número 1 nos dice que los verbos, por eso te digo, los verbos nos ayudan a ver las partes prácticamente de los versículos. Dice que el tiempo se ha cumplido, o sea que nos marca que el cumplimiento, o sea, el cumplimiento del tiempo. Todas estas palabras las voy a estudiar más adelante, pero por el momento solo estamos extrayendo lo que la palabra nos dice, qué nos está reflejando. Y también nos dice que se ha acercado el reino de Dios, el reino se ha acercado el reino de Dios. Y esto también ya nos da una cierta estructura del mensaje. Y por último, si te das cuenta, las últimas dos palabras en la Biblia dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas dos palabras son imperativas. Eso quiere decir que son ordenanzas, son mandamientos. Siempre que aparecen debemos tomarlas muy en cuenta. Entonces el mandamiento en esta prédica, en este mensaje de Cristo que inaugura el tiempo mesiánico es número 1, arrepentidos. Arrepentidos. Arrepentidos y número 2, creed. Estas palabras me gustaría analizarlas más a profundidad más adelante, pero por el momento yo quiero ya, digamos, definir una estructura de lo que yo voy a estudiar. No va a ser la estructura del mensaje, pero por lo menos es un primer tratamiento de esto. Luego de esto, aquí lo voy a dejar porque no quiero alargarme más. Aquí tengo yo notas de la Biblia de las Américas, son muy útiles. Yo te recomiendo que si puedes comprar este recurso, es muy bueno. La Biblia de las Américas, notas, tiene notas que no son muy interpretativas, sino que son datos sobre otros pasajes alusivos, cuestiones de geografía, cuestiones de arqueología, cuestiones de muchas cosas interpretativas incluso. Entonces, por ejemplo, aquí dice: el tiempo se ha cumplido, los planes divinos se cumplen con precisión, son particularmente evidentes en el advenimiento y ministerio de Cristo y en la preparación del arrepentimiento. Si te gusta esto que leíste, puedes copiarlo, puedes darle copiar y lo puedes pegar para futuras referencias. Lo puedo pegar aquí arriba, le doy pegar y ya lo tengo aquí listo. Entonces eso sería el primer paso, digámoslo así. Después de eso, lo que yo realizo es una comparación de versiones. Aquí lo tengo a la par de la Biblia que estoy utilizando. Solamente tengo 3 Biblias diferentes: la Reina Valera 60, la Reina Valera Antigua 1909 y la Reina Valera Gómez, que pues de hecho la encontré gratis en un foro de Logos y pues la cargué como un libro personal y pues ahí está funcionando. Si alguien quiere saber cómo usar estos recursos o por lo menos el de libros personales, puede poner en los comentarios si quiere que haga un video sobre eso. Entonces, en este caso hay pocas diferencias. Prácticamente son diferencias en la puntuación, en los acentos, así que no tiene mucho valor en este caso. Claro que
Por ejemplo, en la Reina Valera 1909 dice: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Es diferente al reino de Dios se ha acercado. Entonces, esa diferencia la puedes apuntar dentro de aquí donde dice el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Entonces, esos son lo que yo hago. En algunas versiones de la Biblia hay bastantes cambios. Esos cambios son significativos. Así que voy a volver a marcar esto para que pueda buscarme los siguientes datos. Ahora bien, una vez que tengo eso aquí marcado, voy a esta mi pestaña que es una guía que yo realicé. Más adelante yo te voy a explicar cómo la hice. Esta guía yo incluí las herramientas y los recursos que yo consideraba útiles para mi estudio. Aquí al principio están pasajes paralelos. Tú aquí puedes ver los pasajes de las diferentes los pasajes paralelos en los otros evangelios, en los otros evangelios donde tú puedes ver la misma historia desde la perspectiva de cada evangelista inspirado por el Espíritu Santo. Si tú quieres abrir, entonces le das clic al donde está solamente con poner el cursor ya te aparece el versículo que te da esta herramienta de pasajes paralelos. Si le das clic, te abre en este panel para que no pierdas en la referencia en el cual está el pasaje que estamos estudiando, para que no se descontrole, ¿verdad? Esto también después tal vez lo voy a explicar más adelante cuando haga el video sobre cómo hice este entorno. Y aquí puedes volver a ver que en el Evangelio de Lucas aparece el mismo pasaje. Hay algunas diferencias. Esas diferencias son importantes que las notes. Cuando encuentres algo, lo anotas aquí, ¿verdad? Ya tienes más o menos una estructura. Puedes incluirlas ahí. Diferencias, añadiduras, cosas así son significativas. También tengo referencias cruzadas, que son pasajes que están íntimamente relacionadas con los textos que has seleccionado. Tenemos en Mateo, tenemos en Marcos, tenemos en Lucas. Aquí tenemos más. No los voy a leer todos porque esta solo es una demostración. También yo he incluido eventos bíblicos, porque los eventos bíblicos son importantes para saber qué está pasando en ese momento. Es un rango que te dan de la vida de Jesús. Más adelante tenemos lo que es el atlas focalizado. El atlas focalizado es muy útil para cuando tú cuando respondes la pregunta ¿dónde pasó esto? Entonces aquí tengo 3 recursos que se me abrieron, está en inglés, pero el que me interesa sería cuando Jesús sana, predica y hace su llamamiento en Galilea. Entonces es muy útil esto para contestar las preguntas de dónde venía Jesús, hacia dónde iba después. Después de eso viene un recurso muy bueno que se llama palabra por palabra. Este recurso lo puedes configurar. Aquí yo lo tengo solo para verbos, nombres, adjetivos y adverbios. Pero si tú quieres que aparezcan todas las palabras del pasaje, le das a mostrar todas las partes de la oración. ¿Qué hace este recurso? Este recurso lo que te hace, o más bien lo que realiza, es que en base al interlineal que tengas, te da el significado, la pronunciación y la palabra original griega, en este caso del Nuevo Testamento, de donde vienen cada palabra traducida en tus traducciones que tienes en tu computadora, en este caso en la Biblia que tienes. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos, perdón que te daré un poquito, las palabras. Primeramente, Marcos 1:14. Dice que comienza con esta palabra meta. Después, no sé si se va a escuchar, pero también tiene para pronunciación. Tú lo puedes pronunciar. Meta, dice. Aquí dice que fue encarcelado. Y Juan, que se pronuncia Ioannes, se pronuncia. Cuando dice que Jesús, aquí está el nombre de Jesús. Jesús se pronuncia.
Y va declarando, o sea, va explicándote, va desarrollándote cada palabra de ese pasaje. Entonces, cuando dice que comenzó a predicar, es la palabra kerizo. Entonces, aquí te dicen todos los datos sobre este pasaje. Si esta palabra te interesa a ti, te llama la atención, puedes darle clic encima de esta palabra donde está el griego y aquí te tira un estudio de la palabra. Aquí está, mira, es maravilloso las acepciones y los pasajes donde están. O sea, esta palabra se puede traducir en diferentes formas dependiendo del contexto. Si tú quieres ver esos pasajes, le das clic encima de donde está el círculo, le das clic y te desarrolla cada uno de los pasajes donde aparece esta palabra. Maravilloso, sin lugar a dudas, una gran herramienta, te ahorra horas de trabajo realmente. Entonces, esa es una buena forma de buscar eso. Como te dije, las palabras que más me interesaban en esto era la palabra arrepentíos y creed. Vamos a buscarla, debe estar más abajo. Déjame ver, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha acercado y el reino, que en este caso es Basileia, de hecho, de Dios. Entonces, aquí está la palabra arrepentíos, esa es la que me interesa. Le doy clic y aquí puedo obtener toda la información que necesito. Traducciones, acepciones, lugares en la Biblia donde aparece esta misma palabra, aunque no con la misma traducción que está aquí. Y la palabra también, creed se pronuncia pistevo. Y es muy útil, la verdad que es una gran herramienta. Te aconsejo que la tengas siempre a la mano. Posteriormente a eso, perdón que no esté haciendo anotaciones en nuestro documento, pero eso tú lo vas a ir llenando, era solo una pequeña demostración. Después lo que hago yo, ya cuando he estudiado todo esto para comprender el significado total de la Biblia, voy a mi parte donde dice comentarios, que es donde están, primeramente yo he incluido bosquejos para saber en qué orden y en qué parte de ese orden aparece el pasaje que yo estoy leyendo. También tenemos bosquejos temáticos. Esta es una gran herramienta porque te da ideas de cómo abordar este pasaje, qué tema, qué aplicaciones puede tener aquí. Incluso te da opciones del tema. Este mismo pasaje lo puedes abordar, por ejemplo, desde el punto de vista que Israel como el pueblo de Dios, porque en este momento él está hablándole a la nación de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. También el ministerio de evangelistas es un buen enfoque para este tema y te da más información. Si abres esta pestaña te da más información sobre cómo abordar este pasaje desde esta perspectiva. Obviamente tú ya a estas alturas ya sabes qué te está diciendo la palabra y esas solo son sugerencias y ampliaciones que tú puedes usar dependiendo del enfoque que tú ya le diste al tema que quieres tratar. Más adelante tengo yo colección de recursos audiovisuales. En este caso creo que dice colección de recursos gráficos, perdón. Y es muy útil cuando quieres hacer presentaciones. Hay muchas imágenes y algunas muy bonitas, incluso así como este, que es una slide, una diapositiva, donde están regularmente los textos que usamos nosotros en lo que es el estudio que estamos haciendo. Ojo que estas herramientas, gran parte de ellas necesitas internet. Por ejemplo, la de recursos gráficos, necesitas internet para tener acceso a ello. Ahora en colecciones, yo tengo colecciones porque este pasaje me lo puede buscar en una cierta cantidad de recursos, de libros que tengo en Logos. Tengo muchos libros en inglés, así que me gusta que lo busques solo en los libros en donde yo tengo en español. Así que por eso es que solo aparecen libros en español. Cuando te explique cómo hice este entorno, voy a explicarte eso. Y por último están los comentarios que yo tengo, que la gran mayoría están en inglés. Así que principalmente esa es la forma. Una vez que ya tengas tu bosquejo, tu sermón armado,
puedes imprimirlo, hay una herramienta que se llama escritor de sermones, muy buenísima, muy maravillosa, pero pues necesitas tener una biblioteca bastante grande para poder tener acceso a ella. Yo no lo tengo, así que en este caso lo que hago yo, que no tengo esa herramienta, es voy a abrir uno que ya tengo hecho. No voy a usar este, voy a ver uno un poquito más extenso, que yo ya hice un estudio. Si no recuerdo mal, hace poco di un tema sobre la mujer virtuosa de Proverbios 31. Entonces vamos a ver, vamos a buscarlo. Creo que está en los sermones que yo tengo del Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo. Déjenme ver, aquí en mis cuadernos tengo unos sermones del Antiguo Testamento. Déjenme recordar cómo se llamaba. Perdón, estoy moviendo eso que no debo mover. Se llamaba, sí, la esposa virtuosa. Le doy aquí, uso la flecha para expandirlo un poco. Si yo quisiera esto, tomarlo y pasarlo a una hoja para imprimirlo, le doy en estos 3 puntos que están arriba donde dice abrir o cerrar el menú de este panel, y le doy imprimir y exportar. Esta es la forma en que yo uso Logos. A mí me sirve, es muy útil para mí, y pues espero que puedas darle me gusta a este video, compartirlo si lo deseas, y sigue estudiando la palabra. Es el mejor consejo que te puedo dar hoy. Sigue estudiando la palabra. Dios te bendiga.